Hola, muy buenas tardes. Parece que ya estamos en la hora, así que prudente comenzar nuestro encuentro bisemanal, encuentro que gracias a la tecnología, o por el cual gracias a la tecnología podemos evadir las condiciones de cuarentena en las cuales estamos eh, encerrados para efectivamente encontrarnos y de alguna manera procesar, revisar información que nos ayude a, de alguna manera, digerir la experiencia que estamos viviendo, ¿no? Este tipo de seminario, ¿no? Pandemia, la mirada de las artes liberales, viene, ojalá, ¿no? A proveer algún tipo de información que nos permita hacernos con esa experiencia, una experiencia más que milenaria, por la cual la humanidad ha tenido muchas veces que lidiar con enfermedades pandémicas, enfermedades, epidemias, plagas, enfermedades contagiosas, etcétera. Y de alguna manera hacernos cargo de esa herencia de resiliencia y también de creatividad con que los seres humanos hemos aprendido a lo largo de nuestra historia a lidiar con ellas. ¿Qué cosa podemos decir de la conferencia de hoy? Bueno, la conferencia de hoy está dedicada a un personaje que yo creo que es de gran relevancia y cuya historia de verdad es digna de repasarse en las circunstancias en las cuales nos encontramos, ¿no? Me refiero al doctor, como lo ven ustedes en pantalla. Si alguien tiene mi cara en pantalla, tal vez sería mejor que maximice el PowerPoint que estoy compartiendo con ustedes. La figura del doctor Ignacio Semmelweis. ¿Por qué este personaje? Bueno, este personaje de alguna manera es particularmente interesante y notable y de alguna manera un pionero de lo que usualmente llamamos la revolución sanitaria que tuvo lugar en la práctica médica en el siglo XIX, hace unos 150, 140 años. La historia que vamos a repasar hoy es verdaderamente increíble. Increíble porque no pasó hace tanto tiempo. Sorprendentemente, no pasó hace tanto tiempo. Y las condiciones en las cuales él tuvo que ejercer su labor son dignas de encomio, no solamente porque era un hombre obseso hasta el extremo para tratar, digamos, el caso que a él le tocó, que es el de la fiebre puerperal, eh, sino también porque de alguna manera sembró semillas que iban a ser después cosechadas por los grandes personajes que uno usualmente tiene en la memoria, Luis Pasteur, Koch, Lister y otros varios, digamos que a fines del siglo XIX, ¿no? Recogen su herencia y logran proponer teorías científicas que, aunque no seamos científicos, ya son parte de nuestra estructura mental, ¿no? Pues bien, esa estructura mental que atañe a la microbiología, en tiempos del doctor Semmelweis no existía. Bueno, ¿cómo lidia una persona careciendo de ese tipo de teoría? Vamos a verlo en la historia que yo paso a contar y que he titulado eh, Episodios estelares de la historia de la medicina, o un episodio estelar de la historia de la medicina. Obviamente el título no es mío, es un homenaje a Stephen Zweig, que tiene este libro hermoso con una pluma espléndida en la cual no es capaz de rescatar momentos particulares de la historia y cargarlos de un significado que tal vez a una primera vista podrían no tener. Eso es lo que vamos a intentar hacer con el doctor Semmelweis. Pues bien, paso entonces a la conferencia propiamente tal. Doctor Semmelweis, ¿no? Es un médico de origen húngaro que llega de provincia, es decir, de la ciudad de Pest, ¿no? En Hungría, a la gran capital, Viena, capital imperial, el año 1844. Se trata de un joven, digamos, ¿no? Que ya se ha formado en medicina y que de alguna manera quiere hacer carrera ya no en los márgenes del imperio, sino en la misma capital imperial, y para ello se va
a Viena, obviamente, donde consigue un trabajo. El año 1844, entonces, como digo, llega con ánimo de hacer carrera y a conseguir un puesto de trabajo que de alguna manera pueda resultar interesante. Bueno, lo cierto es que ese mismo año consigue un trabajo promisorio, ¿no? Y lo encontramos de ayudante del primer reparto de obstetricia del Hospital General de Viena. Un cargo que puede parecer modesto, pero bueno, lo cierto es que está, digamos, en un momento, digamos, particularmente interesante de su propia carrera. Obstetricia. Por lo tanto, él ya se ha especializado en mujeres grávidas, mujeres parturientas, mujeres que van a dar a luz o que ya dieron a luz, la atención de mujeres que están para tener su propio niño. Bueno, lo cierto es que el año 1844 él se encuentra en el primer reparto de obstetricia, donde ocupa el cargo de ayudante, con un problema que él comienza a considerar muy grave. Grave, pero que curiosamente parece no tener eco en las autoridades de su propio hospital, el hospital que lo ha contratado a él, ¿no? ¿Cuál es este grave problema? Bueno, un problema más o menos complejo, porque se trata de la tasa de mortalidad que afecta a las mujeres que se atienden para dar a luz en el primer reparto obstétrico, donde él tiene la plaza de ayudante. Ok, de acuerdo. Tenemos un problema, ¿no? Dice un gran epistemólogo del siglo XX, Karl Popper, que toda la labor científica es problemas, teorías que intenten resolver esos problemas y luego crítica a esas mismas teorías. O sea, yo tengo un problema, el científico tiene un problema, propone teorías para resolverlo, y si esas teorías resisten a la crítica, bueno, entonces podríamos irlas dando al menos temporalmente digamos, eficientes al momento de explicar el problema que tengo. ¿Cuál era el problema? La tasa de mortalidad. Fíjense, problema muy simplemente explicado, está aquí en este mismo gráfico que ustedes están viendo, ¿no? En la clínica, la primera clínica, la clínica donde trabaja el reparto, donde trabaja Semmelweis, bueno, tenemos una curva bastante pronunciada y siempre por encima del segundo reparto obstétrico del Hospital General de Viena, ¿no? Estas son las muertes. Muertes que en el caso del segundo hospital, digamos, del segundo reparto obstétrico de Viena, llegan más o menos al 2, al 2,5, al 2,8%. ¿Qué pasa en el primer reparto obstétrico? Las cosas se empinan hasta el 8, el 10, el 12, el 17, raspando el 20% de tasa de mortalidad. Bueno, un verdadero drama complejo, digamos, ¿no? Por el cual Semmelweis comienza a pensar, bueno, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué acá tenemos esta tal alta tasa de mortalidad por fiebre puerperal? Pues bien, la fiebre puerperal, ¿no? Era algo que de alguna manera en la gente del tiempo, ¿no? Se explicaba como una condición de una enfermedad de bordes muy difusos, ¿no? En donde de alguna manera, ¿no? De manera un poquito poco clara, digamos, ¿no? Se pensaba que afectaba exclusivamente a las mujeres en momento de dar a luz, ¿no? ¿Y cómo era esa enfermedad? Bueno, lo que se tenía era la sintomatología, ¿no? La sintomatología era bastante precisa, ¿no? Era fiebre altísima, hinchazón abdominal y luego, ¿qué otra cosa? Bueno, pues abscesos purulentos que comenzaban a esparcirse por el cuerpo y que finalmente se cobraban la vida de la víctima
en unos 3 o 4 días. Em, un drama complejo de sobrellevar para este personaje que era el doctor Semmelweis y que de alguna manera ya desde ahora podemos ir caracterizándolo como un hombre muy hipersensible, desde luego muy impresionable y que, digamos, parecía ensimismarse en sus propios problemas y cavilaciones a partir de, precisamente de lo que le ofrecía la experiencia, de este drama que estaba viviendo con las altas tasas de mortalidad que se vivía en su propio reparto. ¿Qué tenemos después? Bueno, tenemos a un Semmelweis que intenta convencer a la gente que está a cargo del primer reparto del Hospital General de Viena, que tenemos un problema acá, ¿no? Que no estamos atendiendo a tasas de mortalidad que duplican, triplican y cuadruplican, ¿no? Lo que pasa en un reparto al lado, exactamente al lado. Bueno, es una cosa compleja intentar a veces lidiar con cierta burocracia y eso es, digamos, una de las cosas con las cuales tendrá que aprender a batallar el doctor Semmelweis. En realidad, las tasas de mortalidad no parecen haber sido una preocupación para la dirección del hospital, no parecen haber sido una preocupación para este doctor Klein, que desde ya, digamos, a pesar de que es primera vez que lo nombro, lo podemos considerar como especie de villano de la historia, y en un determinado momento, entonces, bueno, él tiene que llevar, digamos, ¿no? Datos. Por lo tanto, Semmelweis, que era una persona muy acuciosa, comienza a delimitar este problema que parece no tener bordes o no haber sido advertido por la gente del Hospital de Viena. Comienza a sumergirse en un trabajo de archivo, logra reconstruir las tasas de mortalidad del Hospital General de Viena desde 50, 60, 70 años atrás. Imagínense lo que puede haber significado eso, ¿no? Archivos polvorientos, no tenían entrada a, digamos, datos online ni nada que se le pueda lejanamente parecer. Lo cierto es que logra más o menos, ¿no? Hacer algún tipo de masa de gráficos en los cuales había porcentualizado, ¿no? Desde luego las tasas de mortalidad, pero también el número de nacimientos, el número de madres que habían dado a luz, el número de decesos, el número de decesos que se habían dado en otros repartos de maternidad de la misma ciudad, en otros repartos de maternidad de Europa, con Dublín, con, en fin, distintas ciudades con las cuales de alguna manera podía compararse, intentando ponerle bordes más o menos claros a lo que él estaba viendo como una especie de elefante en el living de la propia casa. Es decir, una cosa monstruosa, digamos, de la cual parece nadie haber tomado la más mínima conciencia. Bien. Um, tenemos que imaginarnos a un doctor Semmelweis que pasa las noches obsesionándose cada vez más, fíjense las tasas de mortalidad, cómo superan, ¿no? Las que marco en rojo, cómo superan las tasas de mortalidad de un reparto a otro reparto que está prácticamente contiguo y en donde la única diferencia que hay es que en el primer reparto, donde atiende el doctor Semmelweis, atienden una serie de estudiantes de medicina que se supone deberían estar bastante capacitados para hacerlo, y en el segundo reparto atienden solamente matronas que no tienen una formación médica y que, sin embargo, al enfrentarse a este problema de la fiebre puerperal, lo hacen 3, 4 veces mejor que sus colegas médicos o estudiantes de medicina que trabajan en el reparto número 1. Bien.
tenemos un gran problema, ¿no? Desde luego, parece que en la Dirección General del Hospital de Viena nadie quiere hacerse cargo, que los colegas de Semmelweis están razonablemente satisfechos con estas tasas de mortalidad, que parecen no tener necesidad, digamos, de cuestionar mucho qué es lo que están haciendo o cómo lo están haciendo. Y acá entonces viene este proceso de inmersión, ¿no? Verdadera inmersión de Semmelweis en los datos, ¿no? Intenta tener un problema. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es intentar resolverlo con una hipótesis explicativa que sea capaz de hacerse cargo de lo que nos están mostrando los datos, la evidencia empírica, ¿no? ¿No? Hablamos de que un científico se enfrenta con problemas a los cuales combate con teorías. ¿Cuáles son las teorías que de alguna manera circulaban por los pasillos del hospital cuando Semmelweis intentaba hacer reflexionar a sus compañeros sobre el drama que ellos mismos estaban protagonizando, tal vez sin saberlo? Bueno, había algunas hipótesis ad usum, ¿no? Que eran razonables, confortables para la gente que, digamos, trabajaba en el hospital, tal vez para una cierta, digamos, no sé, personas que tenían algún tipo de responsabilidad en torno y que de alguna manera no tranquilizaban la situación en general. Dr. Semmelweis escribirá 10 años más tarde un libro, un clásico, que es importante tener en cuenta, que se llama Etiología, ¿no? Y concepto de la fiebre puerperal. Es el libro al cual me voy a remitir de ahora en adelante, en el cual uno de los pasos esenciales es la discusión que hace el doctor Semmelweis de estas teorías en uso a la época, 1844, Viena. ¿Cuáles eran? Vamos a ver. Fíjense, la primera era esta, teorías de influencias epidémicas, ¿no? Y esas influencias epidémicas eran descritas como influencias atmosféricas cósmico-telúricas, ¿no? Hay ciertos lenguajes que esconden pura ignorancia, ¿no? Hay una comedia, porque esto es una tragedia, pero tiene tonos de comedia también, y hay una comedia que me permito recordar, una comedia de Molière que se llama El enfermo imaginario, ¿no? Escrita, no sé, 80 años antes del doctor Semmelweis, en la cual describe, ¿no?, al doctor del siglo XVIII cuando tenía delante un paciente del cual no tenía ni la más mínima idea qué diablos podría estarlo afectando en su salud. Bueno, y entonces lograba acuñar un determinado lenguaje que lo hiciera pasar por sabio y de alguna manera disimulara la ignorancia que se arrastraba. El enfermo imaginario de Molière es buena lectura. Bueno, el año 1861, Semmelweis, con toda su experiencia a cuestas, dice, bueno, estas eran las cosas que de alguna manera circulaban por los pasillos del hospital. Había ciertas influencias cósmico-telúricas, ¿no?, que afectaban a las pacientes y, en fin, propagaban esta peste que era la fiebre puerperal y que, digamos, diezmaba el reparto primero obstétrico del Hospital General de Viena. Bueno, una cosa compleja. El doctor Semmelweis dice, a ver, ya dejemos de lado, ¿no?, que el lenguaje, no, desde luego, no propone ninguna hipótesis que pueda ser verificable o descartable. No, porque influencias atmosférico-cósmico-telúricas, bueno, es algo casi, digamos, ¿no?, ciencias ocultas, está como bordeando las ciencias ocultas. Pero, ya, imaginémonos que existieran, ¿no?, estas influencias cósmico atmosférico-telúricas. ¿Cómo diablos estas influencias, ¿no?, lo hacen para diezmar al primer reparto obstétrico y para dejar sanas al segundo? Permítanme leerles al mismo doctor Semmelweis porque lo hace más interesante. Dice, por influencias epidémicas,
debe entenderse cambios atmosféricos cósmico-telúricos, hasta hoy no del todo precisados, los cuales difundiéndose por enteras regiones provocarían la fiebre de parto en las mujeres encinta. Aquí un tono irónico, digamos, de todo esto. Pues bien, Semmelweis dice, ahora bien, si las condiciones atmosférico-cósmico-telúricas de la ciudad de Viena son tales como para provocar la fiebre de parto, entonces habría que explicar cómo es posible que estas influencias hayan preferido acabar con la vida de las mujeres del primer reparto y en cambio hayan liberado de forma tan evidente a mujeres igualmente encinta, pero del segundo reparto, ¿no? Lo que está diciendo acá es que, bueno, si hay influencia atmosférico-cósmico-telúrica, lo sorprendente es que estas influencias no se muevan de acuerdo a el plano del Hospital General de Viena, ¿no? Ya ataquen a un reparto y al que está contiguo, a 20 metros, no lo afecten. Bueno, obviamente que esa hipótesis no resiste el menor análisis y por lo tanto hay que encontrar otra hipótesis que venga a sustituirla. Otra hipótesis, teoría del hacinamiento. Teoría del hacinamiento. Era frecuente entre los doctores decir, no, es que mira, sabes que hay muchas mujeres, no, el Hospital General de Viena tiene, bueno, una gran cantidad, afluencia de pacientes y por lo tanto no logramos, digamos, no logramos atenderlas a todas y desde luego, digamos, este hacinamiento, digamos, la falta de ventilación que eventualmente se puede. Bueno, les ahorro la lectura del doctor Semmelweis y de todas sus ironías, pero ¿qué sucede? Dice el doctor. Sorprendente, ¿no? El hacinamiento, si se produce en el segundo reparto obstétrico. En el segundo reparto obstétrico. ¿Por qué? Porque la mala fama del primero era tanta entre las mujeres que iban a dar a luz, que todas hacían gestiones desde 6 meses antes para poder entrar al segundo reparto obstétrico. El mismo dice que piden casi implorando, digamos, que las dejen entrar al segundo reparto obstétrico, porque entrar al primero era casi como una sentencia de muerte, ¿no? O al menos algo que se le aparecía a una sentencia de muerte. Por lo tanto, ¿no? Esta teoría del hacinamiento resiste tan poco análisis, ¿no? Que es simplemente, digamos, echar una primerísima mirada a un grupo de control que tengo a la mano, que es el segundo reparto, donde no está pasando lo que está pasando en el primero, ¿no? Por lo tanto, nuevamente le ponemos una cruz. Esa teoría no resiste la crítica, derechamente no resiste la crítica. Busquemos otra. A ver, el doctor Semmelweis dirá, había también teorías sociológicas ad usum de, digamos, de los médicos que rondaban por los pasillos del Hospital General de Viena. ¿Cuál era esta teoría sociológica? Me permito explicar una cosita breve, digamos, del mundo de la medicina del siglo XIX. Las clases pudientes o que contaban con ciertos medios en aquella época atendían los partos en su propia casa. Es decir, una mujer que tenía, no digamos riqueza, pero que tenía un cierto medio, ¿no? Podía costear la visita del médico a su casa, podía costear tal vez la presencia de una o dos matronas en el momento mismo del parto, y por lo tanto, digamos, los partos de mujeres un poquito más acomodadas se tenían en sus propias casas. Eran las mujeres que vivían en mayor grado de precariedad social, en pobreza, eventualmente en situaciones de abuso. Había, desde luego, madres solteras que acudían al Hospital General de Viena. Había eventualmente una que otra prostituta que también iba a dar a luz al Hospital General de Viena. Y por lo tanto, la teoría ad usum era, miren, estas mujeres han sido muy golpeadas por el destino y por lo tanto, de alguna manera tienen ciertos rasgos, taras depresivas, ideaciones suicidas, de alguna manera todo eso invoca, ¿no? Invoca a la enfermedad. Nuevamente el doctor Semmelweis, ¿no?
No, no. ¿Por qué no? Porque el público del primer y del segundo reparto son el mismo. Por lo tanto, las tasas deberían ser análogas. Y tenemos una anomalía brutal en el primer reparto obstétrico que no se da en el segundo. ¿Por qué? ¿No? ¿Acaso las separan en el primero y el segundo de acuerdo a cuánto las ha golpeado el destino antes de llegar a dar a luz? No, no, no. Y de hecho tampoco se da en otras circunstancias en otros hospitales de Viena. Por lo tanto, es nuevamente un sinsentido, una hipótesis hecha para tranquilizar a un público muy poco exigente. Verdaderamente es sorprendente. Semmelweis lo dice, ¿no? Es sorprendente una discusión de este estilo, ¿no? Bueno, pues esto está situado nada más a 150 años de distancia de nosotros. Otra teoría psicológica, ¿no? Teoría psicológica. Es decir, que habría, las mujeres, digamos, que se atienden ahí, tendrían ciertos rasgos de personalidad, de carácter, de temperamento, que de alguna manera atrae esta enfermedad, ¿no? Él incluso se decía, por ejemplo, que las mujeres, al menos se incorporaba digamos, intentaba medirse con los datos y decía, mire, no, es que las mujeres que se atienden en el primer reparto, dado que las atienden hombres, se sienten incómodas, ¿no? Por pudor de frente a hombres. Las mujeres que están atendidas en el segundo reparto por mujeres están más cómodas, por lo tanto, eh, eh, a lo cual Semmelweis responde nuevamente con ironía, o sea, parece que entonces que las mujeres de Viena son las más púdicas de toda Europa, porque, digamos, en todas partes no se usa que son los hombres, o muchos hombres también reciben a mujeres, digamos, en condición de parto, y no parece que eso, digamos, tenga ninguna incidencia en las tasas de fiebre puerperal, ¿no? Y aún si hubiera ese sentimiento de vergüenza o ¿cómo yo puedo hilar desde ese sentimiento de pudor, ¿no? La enfermedad de la fiebre puerperal, los abscesos en la piel, la fiebre altísima, la hinchazón abdominal y finalmente la muerte? No, no parece que haya ahí vínculo ninguno entre esa teoría y lo que se está queriendo explicar. Bueno, había otra teoría psicológica, esta particularmente interesante porque resulta que, digamos, en el primer reparto venía un sacerdote para atender a las mujeres que entraban en agonía. Y entonces este sacerdote venía rodeado de un grupito de acólitos que tocaban la campanilla. Y como ustedes comprenderán, en el primer reparto, estas visitas de los sacerdotes eran continuas, ¿no? Y el mismo Semmelweis decía que se le helaba la sangre cuando escuchaba nuevamente la campanilla que anunciaba finalmente un nuevo deceso. Bueno, la teoría indicaba que otra causa psicológica de la fiebre puerperal podía ser el pánico que se apoderaba de las mujeres, ¿no? Al escuchar la campanilla que anunciaba los últimos sacramentos para las moribundas. Bien. No funciona, y no funciona porque, bueno, el doctor Semmelweis, ¿no? Prudentemente habló con el cura y le dijo que por favor, ¿no? Evitara ¿cómo se llama? El grupo de monaguillos, ¿no? Que se acabaran las campanas, que hiciera un discreto recorrido para no alterar a las demás. Bueno, lo cierto es que nada de eso alteró los números. Estas teorías no sirven para nada, ¿no? Digamos, no resisten un mínimo análisis, como escribe el doctor Semmelweis en su libro de teología. A todas habría que tirarles al chacal de la trompeta, si se me permite la expresión. ¿Había una más? Una más. La teoría de la incompetencia médica. De alguna manera, esta sí hacía pensar a Semmelweis. ¿Por qué? Porque los grupos médicos a cargo del primer reparto eran distintos de los que atendían el segundo reparto. En el primer reparto había estudiantes y doctores, en el segundo, matronas. Bueno, el doctor Semmelweis lo que hace es estudiar acuciosamente las prácticas
que se usan en el primer reparto, compararlas con las que se usan en el segundo reparto, atestigua que no hay mayor diferencia, que toda la praxis médica que se realiza tanto en el primero como en el segundo reparto se ciñe a la ortodoxia médica del tiempo, a lo que se estilaba en el tiempo. Por lo tanto, da la impresión de que no es ahí. Le queda una duda, eso sí, ¿no? Le queda una duda, eso sí, porque en el primer reparto las mujeres dan a luz de espaldas. En cambio, en el segundo dan a luz de dorso, en posición lateral. Y entonces manda que todos los estudiantes de medicina y los médicos que trabajan en el primer reparto se adecuen a la práctica de las matronas. Bueno, ya comienzan ustedes a comprender que Semmelweis poco a poco comienza a hacerse un personaje un poquito insoportable para sus colegas médicos, que de alguna manera se ven un poquito menospreciados. Primero porque saca a la luz una situación que los afecta a ellos, ¿no? El primer reparto obstétrico, los datos de muerte, tasas de mortalidad. Y en segundo lugar porque ahora le echa la culpa específicamente y los obliga a asimilarse a la práctica de las matronas. Las dos prácticas eran aceptadas, pero ellos tenían esta otra práctica. Bueno, comienzan mucho resquemor contra el doctor Semmelweis. Bueno, ¿qué sucede? Sucede otra cosa todavía más dramática aún, ¿no? Que el doctor Semmelweis echa mano de una estadística oculta. ¿Qué estadística oculta? Los partos viales y los partos prematuros. Parto vial, que es un parto de una mujer que no alcanzó a llegar al hospital. Bueno, esa gente que no alcanzó a llegar al hospital se muere menos de fiebre puerperal que las que llegan al hospital. O sea, digamos, en simple, si uno tuviera una amiga que está a punto de dar a luz en la Viena del año 1847, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer es decirle, mire, señor Aranto, usted evite por todos los medios ir al hospital, si necesariamente tiene que ir al hospital, ojalá que se vaya muy despacito y que dé a luz a 500 metros del hospital, porque esos partos son más exitosos que los que tienen lugar en el reparto número 1 de obstétrico del Hospital General de Viena. Así de cruda era la cosa. Y luego los partos prematuros. Llega a la dramática conclusión que en la Viena de aquella época tener un parto prematuro puede ser una gran suerte. Una gran suerte, porque no tiene que pisar el Hospital General de Viena y no tiene que pisar sobre todo el reparto número 1 donde trabaja Semmelweis. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que Semmelweis, ya más o menos se los caractericé como una persona que de alguna manera se zambulle en este drama que él mismo está viviendo, comienza a pasar noches enteras, ¿no? De claro en claro, como el Quijote, pero Alonso Quijano leía novelas de caballería, él no, ¿no? Él se mete en la morgue del Hospital General de Viena, examina, disecta cadáveres de mujeres, ¿no? Diezmadas por la fiebre puerperal, intentando buscar una y otra vez alguna pista que le permita encontrar algún indicio, ¿no? que de alguna manera le resuelva el drama que comienza a consumirlo, ¿no? Vean ustedes cómo lo describe él mismo en las palabras del doctor Semmelweis. Convencido de que la más elevada mortalidad en el primer reparto tuviese su origen en una causa endémica, todavía desconocida y buscada en vano por mí, perplejo ante el concepto de fiebre puerperal con motivo de la enfermedad presentada en los recién nacidos, confuso por la observación de fenómenos para los cuales no podía encontrar una explicación, es decir, la muerte casi sin excepción
el no enfermarse en el caso de los nacimientos en la calle y de los partos prematuros, el enfermarse de filas enteras en el primer reparto, el buen estado de salud en el segundo reparto, y esto sin que yo pudiese estar convencido de que el personal del segundo reparto fuese más capaz que el del primero. El desprecio que desde que se nos hacía objeto al personal del primer reparto por parte de las pacientes, el desprecio, imagínense, o sea, en el primer reparto entraba un médico y la pifiadera que debe haber quedado era grande. Todas estas cosas me habían lanzado en uno de esos desgraciados e infelices estados de ánimo que no hacen envidiable la vida. Todo era inexplicable, todo era incierto, solo el alto número de las víctimas era una realidad incontestable. ¿Qué sucede? Sucede que comienza a ensimismarse, a estudiar, a pasar noches en vela, a obsesionarse tanto que sus amigos cercanos, ¿no? Particularmente un amigo que tiene, que se llama Kolechka y que va a jugar un papel importante en la historia que viene a continuación, le sugieren, también su mujer, que tome semanas de vacaciones porque está bordeando el colapso nervioso, es decir, está luchando contra un monstruo, el de la fiebre puerperal, y no alcanza a darle forma ni a encontrar sus causas. Está como luchando contra un monstruo, pero en ocasiones parece estar luchando contra un fantasma. Pues bien, lo cierto es que consiguen convencerlo. Me gusta esta imagen de Semmelweis porque de alguna manera nos lo presenta perturbado por este enigma al cual no encuentra explicación. Y se va a 3 semanas de vacaciones por instancias de este amigo Kolechka a la ciudad de Venecia, donde imaginamos pasa un tiempo sereno y tranquilo, donde puede de alguna manera desconectarse de esta obsesión que lo ha perseguido durante 3, casi 4 años íntegros de su vida. ¿Qué sucede? Sucede que al volver de Venecia a la ciudad de Viena, se encuentra con que su gran amigo, que es Kolechka, precisamente el amigo que lo ha, digamos, invitado a irse de vacaciones, médico como él, que entiende sus obsesiones y que lo ha acompañado a lo largo de esta odisea, se ha muerto. ¿Y por qué se ha muerto Kolechka? Vamos a ver si pedimos prestada una imagen al gran Rembrandt. Una lección de anatomía, ¿no? Una de las pinturas más famosas de la historia de la pintura occidental, ¿no? Un gran maestro del barroco y por lo tanto nos da una imagen preciosa. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Kolechka, este colega compañero, había estado, ¿no? Según le cuentan los amigos, ¿no? Había estado impartiendo una clase de anatomía más o menos como ustedes la ven acá, digamos, ¿no? Una clase de anatomía en donde no sé, la gente de alguna manera está arremolinada en torno a un cadáver, en torno a la figura del profesor, que magisterialmente está exponiendo, ¿no? Digamos, ¿no? Partes del cuerpo humano, explicando las enfermedades de las cuales murió, manipulando. Lo cierto es que en esa ocasión, este amigo Kolechka hace esta clase de anatomía y un estudiante torpe y descuidado maneja el bisturí en esa clase y pasa a llevar en una pequeña cortada en el dedo a Kolechka. Seguramente el profesor que está haciendo la clase, este amigo de Semmelweis, se molesta, digamos, ¿no? al digamos, sentir el roce del bisturí. Seguramente el alumno se fue de reto, ¿no? Razonable también. Lo cierto es que, como ustedes ven, no es que haya, digamos, en esta imagen no muy esterilizada, no se están usando guantes ni nada por el estilo. Kolechka dice, bueno, una cosa menor, digamos, ¿no? Una cortada en el dedo, una cortada un poquito incómoda, ya se pasará, digamos, no le dio la mayor importancia, ¿no? Lo cierto es que pasaron 3 o 4 días y, curiosamente, Kolechka comienza con un cuadro de patológico, digamos, de enfermedad que finalmente en el plazo de una semana lo conduce a la tumba. Y con esa noticia se encuentra Semmelweis a su regreso de Venecia. Su mejor amigo se había muerto.
bueno, recibe un shock muy impresionante y entonces, dado que era médico, lo primero que hace es pedir el acta de la autopsia y el acta también de defunción, en la cual de alguna manera se explica, ¿no?, el proceso por el cual Kolechka muere. ¿Mm? Déjenme escucharlo a él. Lo escuchamos también a Semmelweis. Dice, los síntomas mencionados eran supuración de las glándulas linfáticas, de las venas, de la pleura, del peritoneo, del pericardio y de las meninges. Me parece estar leyendo no la autopsia de mi amigo muerto, sino uno de los tantos informes que él mismo escribió, que yo mismo he escrito sobre la autopsia de los pacientes que habían muerto de fiebre puerperal, ¿no? Esto es un misterio. O sea, Kolechka, su amigo, murió de fiebre puerperal, la misma enfermedad que estaba acosando a las mujeres grávidas prontas a dar a luz en el primer reparto obstétrico del Hospital General de Viena. Vaya, esto sí que es una cosa sorprendente. Dice él, Semmelweis, dice, en aquel estado de excitación, de obsesión, añadiríamos nosotros, mi mente registró con irresistible evidencia la identidad entre la enfermedad que había causado la muerte de Kolechka y la enfermedad que había visto causar la muerte de centenares de pacientes en el primer reparto obstétrico. Aquí está haciendo una cosa, digamos, lo que está pasando es una cosa dramática y brutal para él mismo, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Está pasando que a Semmelweis ha entendido algo que tal vez para nosotros es obvio y evidente, ¿no? Es que algún tipo, él lo llama, de sustancia cadavérica, ingresó por vía del bisturí al corte del dedo de su amigo Kolechka. Esa sustancia cadavérica ingresó al torrente sanguíneo, a la sangre de Kolechka y lo envenenó. Y por lo tanto, ¿no?, la fiebre puerperal no es una enfermedad que azote a las mujeres grávidas, ¿no? Es una enfermedad que está circulando en el hospital y que pasa de la morgue, donde se hace disección de cadáveres, estudiantes de medicina, a las mujeres que son atendidas por esos mismos estudiantes de medicina. ¿Por qué digo que es dramático esto, ¿no? Aquí ya la cosa se transforma en verdadera tragedia, porque en el fondo, junto con la muerte de su mejor amigo, Kolechka, Semmelweis se da cuenta que quien ha estado haciendo transitar, ¿no?, la enfermedad de la morgue a los repartos obstétricos es él mismo. Déjenme leerles una sola frase, y es una frase dramática y atroz, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Semmelweis dice, solo Dios sabe el número de mujeres que han bajado a la tumba prematuramente por mi culpa. ¿Por qué? Porque ya sabemos, él en su obsesión, junto con muchos otros estudiantes seguramente, se dedicaban noches enteras a hacer disección de cadáveres, ¿no? Disección de cadáveres de las mismas mujeres que habían muerto de fiebre puerperal. ¿Y qué hacía después? Ir a atender las mujeres que estaban en el reparto obstétrico número 1, con lo cual, digamos, pasaba de un lugar a otro, ¿no?, sin la más mínima precaución sanitaria. Por lo tanto, era él mismo, ¿no?, el que buscaba. Fíjense que esta historia a mí me hace recordar la tragedia de Edipo Rey, ¿no? Edipo Rey, para quien no la tenga en la mente, pero ustedes recuerdan, la tragedia de Edipo Rey comienza en la ciudad de Tebas, cuando una peste asola
¿no? A la entera urbe. Y entonces el rey de Tebas, que es Edipo, sale a pedir cuentas al oráculo de Delfos, porque, digamos, las pestes en el mundo antiguo eran causadas, se suponía, eran causadas por el dios Apolo, por lo tanto, era Delfos, el oráculo de Delfos, el que tenía que darle una respuesta. Y el oráculo le dice que hay un crimen impune y que, por lo tanto, busque a ese asesino que sigue libre y que lo castigue. Y entonces ahí se va a acabar la peste que asola a Tebas. Pues bien, Edipo sale a buscar a ese asesino, ¿no? Y toda la obra trágica es precisamente la búsqueda de Edipo, de este personaje, ¿no? El asesino que le ha indicado el oráculo de Delfos, hasta finalmente darse cuenta de que el asesino es él mismo. Y este descubrimiento es tan atroz para Edipo, que ha asesinado a su padre y al mismo tiempo se ha casado con su madre y por el camino tuvo 4 hijos que son sus hijos y además sus hermanastros, imagínense ustedes, situación eh, más retorcida. Pues bien, es tan dramática esa verdad sobre sí mismo, que él es el asesino buscado, que Edipo no haya mejor manera digamos, de enfrentarla, que arrancándose los ojos como una forma de evadir esta luz enceguecedora que lo ilumina e ilumina su propia naturaleza humana. Bueno, lo cierto es que algo así le está pasando a Semmelweis, ¿no? Semmelweis, por propia confesión, después de todo esto, tiene el mismo ahora ideación suicida. ¿Por qué? Porque este monstruo que ha buscado, con el cual ha luchado día y noche durante 3 y 4 años, finalmente se le presenta en el espejo y tiene su misma cara. Ok, lo cierto entonces es que Semmelweis entra en shock, pero no tanto que no sea capaz de tomar una medida importante, ¿no? ¿Qué sucede acá? Yo creo que lo tienen en la pantalla, dice a partir de hoy, ¿no? Pone un aviso escrito de su propia puño y letra a la entrada del primer de reparto obstétrico de la ciudad de Viena, ¿no? Con la letra terminante, ¿no? Y el tono imperativo que le era propio. Y no le pidió permiso ni al doctor Klein, ni a su jefe, ni a la dirección general del Hospital de Viena, a nadie, ¿no? A nadie. Dice, a partir de hoy, 15 de mayo de 1847, todo médico o estudiante que salga de la sala de autopsias y se dirija a la sala de alumbramientos está obligado, antes de entrar en esta, a lavarse las manos cuidadosamente en una palangana con agua clorada situada en la puerta de la entrada. Esta disposición rige para todos, sin excepción. Ignacio Semmelweis. Bueno, fíjense que este personaje, ¿no? Es el primero que se da cuenta de esto, de que hay ciertas medidas sanitarias, la primera de las cuales es lavarse las manos, ¿no? Lavarse las manos. Fíjense que, o sea, ¿qué descubre? Hoy en día, digamos, ¿no? Está dado, digamos, ¿no? La gente se lava las manos, los doctores se lavan las manos, se ponen guantes, se esterilizan, digamos, hay una serie de procesos de higienización. Bueno, hacia el año 1847, ¿no? Este hombre es el primero que está iniciando aquello que llamamos revolución sanitaria, ¿no? Y para una revolución sanitaria, la primera cosa es lavarse las manos, ¿no? Una solución de agua clorada, incluso él más tarde dirá que conseguirá, digamos, una solución de hipoclorito de calcio, que es más barata, digamos, ¿no? Y para que nadie, ¿no? Evada la obligación de lavarse las manos. Vean ustedes la imagen que les puse ahí, más o menos un hospital de la época, algo que puede parecerse una palangana. Desde luego, créanme que esto no le granjeó amistades a Semmelweis, ¿no? ¿Por qué? Porque no existía la costumbre, ¿no? No parecía ser necesario que una persona sale de un
de una morgue, tratando con cadáveres, y luego, digamos, pase tranquilamente, tan campante olímpico, a atender a una mujer parturienta. No parecía ser de sentido común en aquella época. Lo que ahora nos parece de sentido común, al menos el iniciador, hay que rendir homenaje a este personaje, Semmelweis. Pues bien, ¿qué sucede? Sucede una cosa fascinante, sorprendente, una cosa que debe haber llenado de alegría al doctor Semmelweis, pero no tanta a mucha gente a su alrededor. Ahí lo tienen. Vean ustedes, estas son las tasas de mortalidad, ¿no? Y las tasas de mortalidad, y tienen ahí ese chlorine handwash, ese lavado de manos con agua clorada. Fíjense cómo se va para abajo, digamos, durante el año, la segunda mitad del año 47, ¿no? Brutalmente, ¿no? Brutalmente. Con esa sola precaución. Bueno, gran descubrimiento, ¿verdad? Gran descubrimiento. Diríamos que después de eso ya le podrían dar el Nobel de Medicina a Ignacio Semmelweis. No existía el Nobel en aquella época, pero ya se lo podrían dar, ¿no? O lo podrían haber nombrado director o, digamos, jefe absoluto, digamos, del Hospital General de Viena, o no sé, alguna cosa por el estilo. Eminencia máxima europea en temas obstétricos. Lo cierto es que lo echaron del hospital, ¿no? Lo echaron del hospital. De hecho, hay quien dice que el doctor Semmelweis es el primer mártir de la estupidez humana. Es penoso recordarlo también, es penoso recordar su historia. Yo realmente me sonrío, no es que esté ajeno al drama ni a la tragedia de lo que se está contando, es simplemente que a los 150 años hay ciertos aspectos que son verdaderamente tragicómicos, ¿no? Y con esto nos encontramos. Fue desvinculado y tuvo que volver a Pest, a la ciudad de Pest, donde continuó trabajando en un hospital y donde continuó intentando hacer entender a ciertas administraciones que había que poner, digamos, adecuadas medidas de sanitización, ¿no? De que había que cambiar las sábanas cuando un enfermo era dado de alta o eventualmente se moría. ¿Por qué? Porque, digamos, había muchos hospitales, como por ejemplo el que él trabajó en PES, donde las sábanas no se cambiaban. De hecho, hay una escena famosa en la cual digamos, entra en conflicto con un hospital en PES, ya cuando está caído en desgracia, y precisamente por el cambio de sábana, la administración del hotel consideraba que era un gasto suntuoso. Él decía que no, la cosa se elevó, digamos, de decibeles, porque el doctor Semmelweis era una persona apasionada, dramática, no tenía, digamos, afinadas muchas capacidades de inteligencia emocional, tendía a ser, digamos, percibido como alguien duro, tiránico, arrogante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en algún determinado momento el doctor Semmelweis llegó al escritorio donde trabajaba el administrador general de ese hotel, con el cual tenía problemas, y le dejó encima, ¿no?, un canasto gigante, inmenso, con la cantidad de sábanas contaminadas. Y lo cierto es que parece haber tenido un efecto similar al de la cabeza del caballo en la película del Padrino, porque efectivamente las prácticas de higiene de aquella época cambiaron, o al menos de aquel hospital cambiaron. Para que cambien, digamos, en general, vamos a tener que esperar 20 o 30 años más, y que llegue efectivamente la revolución sanitaria ya en manos de sus grandes personajes, como son sobre todo Luis Pasteur, digamos, ¿no?, que es el que va a dar una teoría, ¿no?, una teoría que sustente lo que este personaje, Semmelweis, estaba diciendo, ¿no? El gran problema de Semmelweis, cuando escribe el año 1861 su etiología, las causas de la fiebre puerperal y la profilaxis, que fue un libro verdaderamente muy poco conocido, muy poco entendido, criticado, es un libro mal escrito, repetitivo, lleno de lagunas, fácil de objetar. Pasa un poco con este libro lo mismo que con el libro de Copérnico, ¿no?, el de Revolutionibus Orbium Celestium. Es un libro
que son las intuiciones de Copérnico, pero Copérnico no podía, digamos, dar cuenta del nuevo sistema que estaba fundando, y tampoco este personaje, Semmelweis, podía dar cuenta, no tenía una teoría microbiológica, ¿no?, que fuera capaz de explicar lo que él entendía por la evidencia, que de alguna manera había algo en los cadáveres que podía trasladarse a una parturienta, que podía llegar a envenenarle la sangre, y que no solamente eran los cadáveres, podía pasar también de una mujer enferma de fiebre de parto, de fiebre puerperal, a otra mujer que estaba efectivamente sana. ¿Cómo pasaba eso? Bueno, para eso habrá que esperar 10 o 15 años para tener una teoría completa, una teoría microbiológica que hable, digamos, de bacterias, de hongos, de virus, pero para eso, digamos, él no tenía, digamos, ¿no?, ese instrumental conceptual con el cual explicarlo. Simplemente podía decir, cuidado, porque hay cosas que contagiamos, hay pequeñas, digamos, sustancias, ínfimas porciones de materia que de alguna manera adquieren esta capacidad de propagarse en un huésped, ¿no?, es decir, en el ser humano, y, digamos, prácticamente, ¿no?, arruinarlo, digamos, llevarlo a la tumba, ¿no? Desde luego no tiene, ¿no?, lo que tendrán 20 o 30 años más adelante otros personajes que conocemos, como por ejemplo Louis Pasteur, el padre de la teoría microbiológica, ¿no?, microbiológica. Hay que pensar que en ese mundo, ahora nos parece obvio hablar digamos, de virus, de hongos, en fin, de bacterias. Sabemos que, digamos, no, cómo, cuándo, sabemos antibióticos, vacunas, procesos de esterilización, de higienización, guantes, lavados de manos, etc. Pero en aquella época no existía. Bueno, a este le debemos el primer empujón, ¿no?, en esa dirección. Bien, yo diría entonces, que yo tendría que, digamos, la historia del doctor la concluyo muy brevemente. Los últimos años de su vida son muy dramáticos, completo ostracismo de parte de la comunidad científica. No se le escucha absolutamente nada. Su libro pasa sin pena ni gloria, y él mismo comienza a manifestar señales de deterioro mental muy atroces. El año 1865 es internado en una clínica psiquiátrica. Por lo tanto, hay que imaginárselo en el peor de los dramas, tal vez consumido por esta verdad, digamos, ¿no?, que él ha intuido, pero que no ha logrado comunicar. Seguramente con una camisa de fuerza, digamos, en una sala acolchada, o como hayan sido los hospitales psiquiátricos de aquella época. Hay una última cosa que menciono. Él también muere de septicemia. Se hace una herida en el proceso por el cual los guardias del hospital psiquiátrico lo llevan, y parece que esa herida se le infecta, y muere precisamente de la enfermedad a la cual, digamos, ha combatido durante toda su vida. De hecho, hay algún biógrafo ingenioso, tal vez un poquito más ingenioso de la cuenta, que ha pensado que el doctor Semmelweis, en su locura ya de los últimos días, ¿no?, cuando ve que lo van a internar en un psiquiátrico y que nadie le cree, ¿no?, en su desesperación se provoca esta cortada, digamos, ¿no?, para de alguna manera ser víctima él mismo de esta enfermedad y demostrarle al mundo que está diciendo la verdad. No sabemos si eso sea verdad o no. A muchos biógrafos les parece un poquito más allá de la cuenta, pero igual la traigo aquí a colación como un posible o eventual desenlace de una vida dedicada a la ciencia. Ven ustedes acá, tenemos estos dos personajes, ¿no?, Lister y Louis Pasteur. Louis Pasteur es el hombre que viene, digamos, ¿no?, primero a recuperar la figura del doctor Semmelweis. Déjenme, estas son bonitas palabras. El año 1879, es decir, después de 15 años de la muerte de Semmelweis, cuando Semmelweis prácticamente no es nadie ya, es un recuerdo. En un determinado momento, en un congreso en París, se discuten las causas de la fiebre puerperal, y uno de los asistentes al congreso es Louis Pasteur.
y entonces aparece un conferencista, digamos, ¿no?, a discutir hipótesis que podrían explicar la fiebre puerperal, y las palabras, digamos, de Luis Pasteur, que pide la palabra, ¿no?, pide la palabra para interrumpir al conferencista, le dice: nada de eso explica la fiebre puerperal, son la enfermera y el médico quienes llevan los microbios de una persona afectada a la otra. Es precisamente un bonito reconocimiento de Luis Pasteur a la figura incomprendida, genial, ¿no?, y dramática también, por muchos conceptos trágica, del doctor Semmelweis. Claro, él ya tiene una teoría a la cual echar mano, ¿no? Son, ¿no?, las enfermedades quienes llevan los microbios, pero un microbio era algo que en tiempos de, era difícil de entender qué es un microbio. Bueno, qué es esta vida ínfima que pulula, que se esparce, era difícil de entender. De hecho, hasta el mismo Luis Pasteur lo dice en algún escrito, digamos, que algún médico con ánimo de ser, digamos, irónico, cuando él proponía sus teorías de microbiología, bueno, alguien decía, bueno, esto es tan ridículo, le decía a alguien con ánimo de ser irónico, como digo, como si Francia debiera preocuparse de un ejército de hormigas que está a punto de invadirlo, ¿no? Luis Pasteur lo que dice es, mira, sí, estos bichos no son hormigas, ¿no? Son microbios, son bacterias, son hongos, son virus, y son verdaderamente peligrosos y pueden llevar a la muerte al ser humano. Bien, Lister fue el hombre que, bueno, lleva todo esto a la práctica de la asepsia, de los guantes, de la esterilización del material quirúrgico, de todas esas cosas que hoy nos parecen ABC, ¿no? ¿Quién entraría hoy en día a una clínica, a un hospital, donde tiene que compartir las sábanas con enfermo que se fue de alta el día anterior, o peor, digamos, que le fue mal y, en fin, no sobrevivió su estadía en el... ¿Quién? Bueno, lo cierto es que aquí tenemos un inicio y acá tenemos el doctor Semmelweis, y acá quisiera terminar con estos homenajes, ¿no? El doctor Semmelweis, su hermosa estatua en Viena. Vean ustedes cómo está el doctor Semmelweis, ¿no?, con una serie de libros en el brazo, digamos, con el rostro ceñudo, ¿no?, buscando la causa. Vean ustedes cómo está rodeado también de niños, ¿no?, salvados por él, por su propia praxis médica de lavarse las manos. Lavarse las manos. Es la Universidad Semmelweis, ¿no?, en Hungría. Y esta otra que me encontré, vamos a ver, perdón, un segundo, que me encontré, este es el Doodle de Google. Me encontré y precisamente me decidió a proponerles esta reflexión. Vean ustedes cómo Google rinde homenaje al doctor Semmelweis y lo hace con una divertida imagen, ¿no?, en donde aparece Semmelweis enseñando a lavarse las manos, ¿no?, enseñando a lavarse las manos. Bien. Nunca mejor traído a colación digamos, personaje importante de la praxis médica, en un momento en el cual nosotros, digamos, tenemos que tomar, digamos, no sé, la posta y aprender a lavarnos las manos, el modo en el cual, bueno se aconseja el lavado de manos. Son las 7:05, yo podría tener un par de minutos más, porque no quiero cansar a nadie. Si voy a intentar salir de esto y, digamos, de esta presentación de PowerPoint, y si voy a abrir el chat, si alguien tiene alguna pregunta, o feliz, digamos, si yo puedo responderla con mucho gusto. Vamos a ver. Bien, muy interesante. Ok, el cloro hasta el día de hoy es el rey de la asepsia, muy bien, desde luego, ¿no? Muchas gracias por las felicitaciones, muchas gracias. Exactamente, tienes toda la razón. Acá Michael Ulrichsen dice, me parece increíble que las primeras medidas de higiene contra el coronavirus sea hoy en día, ¿no?, lavarse las manos, lavarse las manos. Bien. Bien, desde luego, a ver, muy bien. Ok, bien. Me parece que estamos
digamos, no sé si hay alguna, me parece entonces que lo dejamos acá. Creo que agradezco mucho su paciencia, ¿no? Su paciencia amabilísima para escuchar esta clase, y los esperamos el próximo jueves con otra exposición interesante, la gran peste del año 429 a.C., que azotó a la gran ciudad de Atenas y en la cual murió el gran Pericles, acabando así finalmente esta edad de oro que de alguna manera había hecho florecer la democracia en Atenas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.